Dentro de las entrevistas que habíamos programado con los candidatos a alcalde, hoy tenemos a la única candidata que se presenta para la alcaldía de Callosa. Tenemos también aquí a Antonia Cascales. Antonia Cascales es una joven callosina a la que ante todo pretendemos que se conozca un poco mejor, puesto que es, lógicamente, la primera vez que se presenta como candidata a la alcaldía. La han visto ya en alguna rueda de prensa, la han visto en presentación, estos días la están viendo también en algunos actos, pero lo que nosotros pretendemos es primero darte la bienvenida, Antonia. Gracias. Agradecerte que estés aquí con nosotros, decirte que como todos los que se presentan eres una persona valiente. Más adelante veremos qué ocurre y bueno, pues si te parece empezamos hablando a nivel un poco personal y después ya tendremos tiempo de hablar a nivel de política. A Antonia la conocen en su ambiente más cercano, pero a nivel de pueblo, pues lógicamente, pues él le conocerá poca gente. Entonces, pues si te parece empezamos hablando. ¿Quién es Antonia Cascales? Coméntanos un poquito de tu infancia, tus estudios. A ver. Pues, vamos a hablar porque es una chica que muy joven, que tienes, ¿cuántos años? 31 años. Porque los puedes decir. Hablamos un poquito a grosso modo. Muy bien, pues yo me llamo Antonia Cascales, tengo 31 años. Perdona, si te parece dices también el segundo apellido, ¿sí? Cascales Pacheco, sí. Eso es, adelante. Tengo 31 años y soy profesora de inglés. No ejerzo en la administración como tal, porque a día de hoy pues todos conocemos la decadente situación que está sufriendo el sistema educativo a día de hoy, pero sí doy clases de apoyo en mi materia en esta localidad. Y bueno, terminé mi carrera, me saqué el máster del profesorado. Como vivimos en la época de la titulitis, pues sigo también estudiando. Me gustan las lenguas y desde hace años que comencé a estudiar en la Escuela de Idiomas, la lengua árabe. De hecho, este año empecé a cursar el 4º curso, aunque no lo he podido terminar. Y empecé a trabajar también poco antes de empezar la carrera, pues para colaborar en mi casa, aunque fuera no pidiendo dinero. Y por aquello de la independencia, saber lo que es ganarse un jornal. Está muy bien eso de la independencia. Seguimos ahondando las aficiones que tienes, los gustos, los hobbies, en qué haces en tu tiempo de ocio, que a partir de ahora va a ser menos. Sí, bueno, pues me gusta leer y, como he dicho, pues me gusta también las lenguas, por eso también estudié la lengua en la Escuela de Idiomas. Sí. Me gusta, bueno, en fin. Yo creo que como todo el mundo, pues la música, y dedico mi tiempo, estos últimos tiempos, pues a salir a la calle y a protestar por aquellos derechos que creemos que son nuestros y que nos lo están quitando. Y políticamente, ¿cómo te definirías? Bueno, pues me defiendo una persona de izquierdas que apuesta por una transformación social, un cambio que muchos pensamos que es un cambio pues tan necesario como obligado a día de hoy. ¿En tu infancia te han considerado una persona movidita, inquieta? ¿Cómo? Bueno, tranquila creo que no. Bueno, según cómo se mire. Bueno, siempre me enseñaron que la boca pues está para algo y que hay que quejarse. Y bueno, pues yo creo que en todas las casas siempre se ha hablado de política. En la mía pues tuve la suerte a que me enseñaron a tener espíritu crítico. De hecho, cuando muchas veces preguntaba por temas de política, siempre me decían lo mismo: ya lo aprenderás cuando seas mayor. Yo por aquel entonces me cabreaba porque no me contestaban a lo que yo quería conocer. Pero con el tiempo aprendí y agradecía que no me inculcaron nada y que me enseñaron a tener un espíritu crítico y a formarme mis propias ideas. Ese espíritu crítico seguramente enlaza con lo siguiente que te iba a preguntar. Ese gusanillo por presentarte, por dedicarte a la política, ¿cómo surge? ¿Cuándo? ¿Poco más o menos? Bueno, política lo es todo, tampoco voy a venir a contar nada nuevo. Incluso Julio Anguita dijo que política es un garbanzo. Yo no me levanté un día y dije, voy a hacer política, no. Yo veo cosas que no me gustan y que quiero cambiar. Sí que es cierto que a lo mejor mi parte más activa pues viene a raíz del 15M, aquel 15 de mayo, cuando indignados y decepcionados de todos los colores e ideología, pues salimos a la calle a decir basta ya y a reclamar una democracia real.
Un movimiento que surgió con un desencanto de unas políticas que veíamos que obedecían a unos organismos superiores, los mercados y la troika, en lugar de gobernar para una ciudadanía. Yo creo que todos recordamos pues aquellos pactos de PP y PSOE, por ejemplo el pacto del euro, la reforma laboral o la modificación del artículo 135 donde se antepone el pago de la deuda al gasto social en unos inicios de una crisis donde, como digo, pues se obedecían órdenes de unos organismos superiores antes que gobernar para la gente. El 15M despertó una conciencia social muy necesaria. No es que haya sido un movimiento inútil, ni muchísimo menos, pero sí que con el tiempo nos hemos dado cuenta de que llegaba a ser insuficiente e inocuo y que la lucha y las protestas en la calle son necesarias, pero que hay veces que hay que mover ficha también desde las instituciones y que todos pedimos un cambio y un cambio, pero el cambio también empieza por nosotros. Y yo creo que ese es uno de los motivos por los que estamos aquí. ¿Y consideras que hay un antes y un después del 15M? Por supuesto. Yo, como te digo, además lo he dicho muchas veces, si algo hay que agradecerle al Partido Popular, igual que hay que poner las críticas sobre la mesa, hay que agradecerle también otras cosas, y es que ha devuelto a este país gran parte de la conciencia social necesaria. Entonces yo creo que sí, que el 15M marca un antes y un después y que hay pues muchas ideas que están cobrando fuerza. Por ejemplo, hablado de una palabra. Perdón. Sí. Perdona, que no, creí que habías terminado. Sí. Por ejemplo, en el sentido del cambio de políticas. Mira, usted también es profesor. No me hables de usted. Sí. Tú también eres profesor, igual que yo. Entonces, seguramente te habrás encontrado con algún chaval que a la hora de impartir la materia, por los motivos que sean, existe o una barrera o un rechazo donde no afecta esa transmisión de conocimientos. Y es nuestra labor como docente el encontrar la manera para que al chaval o el estudiante o la chavala le resulte atractivo y cumplir así con nuestro objetivo. A mi juicio, con la política ocurre algo parecido. Estamos acostumbrados a ver pues esa clase política un tanto alejada de la ciudadanía, señores con trajes que viven muy bien, que no sufren directamente como los demás, señores que sonríen mucho, sobre todo cuando se acercan elecciones, y nos hemos acostumbrado a delegar en ellos cada 4 años. Si luego lo hacen mal, pues me quejo, pero a la legislatura siguiente pues le voto al otro y ya está. Y yo creo que eso es un sentimiento que está cambiando y que está cobrando fuerza entre muchos de nosotros y que debe seguir así. Y hay que crear esas herramientas para que eso siga así y que cambie. Luego iremos entrando precisamente en qué herramientas y de qué forma. Pero primero quiero que me comentes el por qué te presentaste como candidata a la alcaldía. Porque una cosa es ir en una candidatura y otra cosa es ir de cabeza de cartel, que es bastante distinto y ya lo estarás comprobando. Bueno, el primer motivo, porque Izquierda Unida me brindó la oportunidad de poder presentarme en las candidaturas y brindó una oportunidad como fueron las primarias que a día de hoy no se han hecho. De hecho, aquí en Callosa son las primeras en toda su historia. En segundo lugar, porque es algo que también me pensé muchas veces, porque sí, como dices aquí, pues supone mucha responsabilidad y, en fin, yo tampoco lo sé todo, ¿sabes? Empiezo por una autocrítica antes de entrar. Entonces, fui la última que presentó mi candidatura y sí que lo hicieron mis compañeros Ismael y Rubén, y es cierto que veía que faltaba un componente, que era pues la mujer. Entonces hablamos mucho de nosotras de que es necesario hacernos escuchar, ocupar espacios públicos, que se nos oiga, perder el miedo a ser como somos, a poder equivocarnos como cualquier persona. Entonces yo quise contribuir con ese grano de arena y hacer de esas primarias pues que hubiera una mujer ahí. Luego pues salí elegida yo, pero yo creo que no importa el resultado. Ni importó en su momento, ni importa. Lo que importan son las formas. Y yo creo que hemos roto con esa decisión a la hora de elegir a los candidatos, que no sea simplemente desde una pequeña ejecutiva o desde una pequeña cúpula que sean quienes los deciden, sino que se le dé voz no solo a la militancia, sino también a los simpatizantes y a los vecinos para que elijan ellos sus propios candidatos. Y cuando tú te presentas en esa terna,
¿Te presentas con la idea de ser tú la candidata o de completar eso que tú decías de que faltaba el aspecto femenino? No te voy a engañar, no, tampoco me esperaba que fuera yo. Contaba, obviamente, con que podría ser yo, eso lo contemplaba. Por eso también, en parte, me pensé mucho en presentarme. Pero lo bueno que tenemos en Izquierda Unida es que nos complementamos. Cada uno de mis compañeros son profesionales en un área, entonces, a la hora de tomar decisiones, somos un colectivo. En Izquierda Unida no tenemos un sumum pontífice que habla de todo, portavoz y portavoces, que lo sabe todo. Entonces, daba igual quién saliera de cabeza. Hablamos en boca de todos y ese es el objetivo. Y en estas elecciones, en las que vas de cabeza y en las que tu opinión o tu intención en principio no era esa, ¿a qué aspiras? ¿Qué crees que puedes conseguir? ¿Hasta dónde se puede llegar? Hombre, yo sinceramente aspiro a ganar, obviamente. No llevo estos últimos meses, venga a leer leyes y decretos y, en fin, para venir aquí y no hacer nada. Yo creo que, y en Izquierda Unida, estamos convencidos de que otra política es posible, de que hay un cambio social que nos apoya y nos puede beneficiar en ese sentido, que apostamos por una transformación, un cambio de políticas y de políticos, y creo que con las primarias hemos dado ejemplo de ello. Yo creo que aspiramos como mínimo a ganar, sobre todo. Ese como mínimo, a ver, hay que tener en cuenta la composición actual. Supondría un vuelco considerable. Yo creo que no es difícil dar un vuelco en la situación que estamos a día de hoy. Yo creo que el panorama sociopolítico que se presenta este año en cuanto a la política, no solo a nivel estatal, sino también a municipal, es bastante interesante y es cierto que sería especular, pero puede pasar de todo. Yo creo que no es difícil pasar de un concejal a tener más de uno, incluso a ganar, ¿por qué no? Existe lo que te he comentado antes, ese despertar entre la gente, esa conciencia social que yo creo que nos beneficia y que apostamos por esa transformación social y por ese cambio. Y desde luego lo que tenemos también es muy claro es que nos han enseñado a cómo no se ha de gobernar. Entonces yo creo que son puntos positivos a nuestro favor. También el tener una lista muy joven está dando mucho que hablar aquí en Callosa. Aires nuevos, ideas nuevas y sobre todo las formas con las que venimos. Estás hablando de una candidatura joven y precisamente quería preguntarte por ahí, porque las legislaturas anteriores, las dos anteriores solamente había habido 3 candidaturas, ahora hay una cuarta candidatura, 4 candidaturas. El hecho de que haya 4 candidaturas, ¿piensas que os puede perjudicar, que os puede beneficiar? ¿De qué manera, en qué sentido? Porque también hay otra candidatura muy joven. Beneficia a todo el mundo. Yo creo que cuanta mayor pluralidad de ideas existan en el ayuntamiento, mucho mejor para todos. Que la gente tenga más donde elegir, que exista mayor representación, que intentemos evitar cualquier mayoría absoluta, gobierne quien gobierne. Yo creo que en ese sentido nos beneficia bastante a todos los vecinos de Callosa. ¿En qué nos perjudica? Es cierto que nos perjudica en cuanto a que tenemos un sistema electoral, la famosa ley DONT, donde se benefician los partidos mayoritarios y los partidos minoritarios siempre salimos perdiendo. Algo que pues, ni PP ni PSOE han cambiado desde que están gobernando a nivel estatal y que nunca han cambiado esa ley orgánica, porque claro, les sigue beneficiando a ellos. Y desde Izquierda Unida pues siempre hemos estado en contra y apostamos por una ley o un sistema que sea equitativo para todo el mundo. Da igual quién sea el partido mayoritario. Siempre se pueden dar las distintas posibilidades, puesto que por eso se celebran y se convocan elecciones y por tanto cualquier resultado se puede dar. Entramos, si te parece, pues en las líneas maestras que desde tu candidatura se pretende ahora mismo. ¿Cuáles son esas líneas maestras en las que se basa el programa electoral? Los puntos, los brazos en donde vosotros os queréis aferrar para dar a conocer vuestra candidatura. Bien, yo creo que uno de los ejes fundamentales que llevamos en el programa electoral de Izquierda Unida y que llevaremos a lo largo de la campaña es la participación ciudadana. Creemos que es necesario que la gente pues, se involucre en la política y que estas decisiones que se toman en los ayuntamientos no solo pasen pues, por concejales de turno o por la alcaldía.
Para ello, pues, en nuestro programa contemplamos el reglamento de participación ciudadana y en él pues, podemos ver desde presupuestos participativos, que esto es, pues la gente, tú pagas tus impuestos en el ayuntamiento, así que tú decides a qué partida presupuestaria va dirigida esa cantidad de dinero. Se pueden hacer reuniones donde distintas asociaciones o la gente pues decida, pues este año nos hemos gastado demasiado en publicidad, vamos a aumentar, por ejemplo, hacer mayores inversiones en la biblioteca, o cualquier vecino de barrio pues que diga, pues mi barrio está un poco alejado de la mano de Dios, vamos a hacer un poco ahí actividades culturales, vamos a darle un poco un toque más diferente o lo que sea, necesidades que hay que cubrir y que sean los propios vecinos los que digan cuáles son esas necesidades. Otro de las herramientas básicas a la hora de hacer la participación ciudadana son, por ejemplo, convocar consejos municipales. Yo te lo he dicho antes. Algo que existía hace mucho tiempo. Sí, exactamente, que es necesario retomar y que se demostró en su día que eso funciona a la perfección. Yo, como te he dicho antes, yo no sé de todo, entonces, ¿qué mejor que contar con los profesionales para ver cuáles son esas necesidades y cómo cubrirlas? Si yo quiero saber cuáles son las necesidades que a día de hoy existen, por ejemplo, necesidades educativas, pues tendré que contar con maestros de los colegios, con profesores de los institutos, para que me digan esas necesidades y cubrirlas. Y ya no solo para eso, sino para que ellos también lancen propuestas para ver cómo potenciar esa educación, cómo creen ellos que se puede potenciar en Callosa y realizar esas actividades. Esa sería pues la recuperación, como tú has dicho, de los consejos municipales. Luego también pues que la gente o las asociaciones tengan derecho a hacer propuestas y a hacer sus peticiones en los plenos, que se les meta sus peticiones en un punto del día del pleno, así como también que tengan presencia en las juntas de gobierno local, que a día de hoy, por ejemplo, en esas juntas de gobierno ni siquiera la oposición tenemos presencia. Nosotros pensamos que hay que gobernar para todos y por eso pedimos que dentro de esas reuniones esté toda la oposición y todos los miembros de los partidos que conformen el ayuntamiento, así como también los vecinos, para que se puedan informar. La participación ciudadana es uno de nuestros ejes. Luego, por ejemplo, también tenemos otras propuestas, por ejemplo en materia de austeridad. Nosotros estamos en contra totalmente de profesionalizar la política. De hecho, yo y muchísimos miembros de mi lista venimos aquí por primera vez, mantenemos nuestros trabajos, los que los tenemos, y entendemos que la política no se viene para beneficiar a la clase política y que gran parte de los sueldos que se están cobrando a día de hoy pues se pueden revertir en los problemas sociales y crear, por ejemplo, puestos de empleo. En Callosa tenemos pequeños comercios, tenemos huertas y tenemos industria y se puede crear empleos y no se está haciendo. O se pueden aumentar las ayudas en servicios sociales, que dada la emergencia que tenemos a día de hoy, la emergencia social, pues también es algo que es muy necesario. Entonces, en Izquierda Unida hemos elaborado una propuesta donde se reduce a más de la mitad ese dinero que se destina a los cargos de la corporación municipal. ¿Y esa reducción la podemos concretar? ¿De qué forma quedaría? Hablamos de porcentajes, vamos a dar una rueda de prensa y vamos a ofrecerla con detalles, así que todo el mundo podrá comprobar que esto no es que hablemos, daremos los detalles de dónde se baja. De hecho, mira, en las juntas de gobierno local a día de hoy se están cobrando 120 euros por cabeza y por reunión, unas reuniones que se celebran semanalmente y esto muy poca gente lo sabe. Mi tía trabaja en una fábrica jornadas de 14 horas, pero es que mi tía, mi vecino, el marido de mi peluquera, jornadas de 14 horas por las que solo perciben un salario entre 30 y 40 euros. Una jornada de la que a lo largo de la semana a lo mejor solo cotizan 8 horas. A nosotros nos parece aberrante que esta situación esté pasando con la mayoría de la gente y que estos señores en el ayuntamiento estén cobrando 120 euros la reunión y por cabeza. Entonces, entendemos que eso debe cambiar, que se cambien también las retribuciones que se cobran por pleno. A día de hoy se cobran 75 euros, nosotros entendemos que no se pueden cobrar o que no se debe cobrar más de 50 euros. Yo trabajo en un bar y invito al alcalde y a todo su equipo a que se venga conmigo a trabajar para que sepan cuánto supone cobrar, por ejemplo, lo que me cuesta a mí ganarme 50 euros, a mí y a muchísima gente. Entonces, creemos que es necesario hacer un esfuerzo
para revertir los problemas, para que se reviertan los problemas de la gente. Sí. Esa reversión que supondría un cambio importante en cuanto a la forma en que se utilizan, o se vienen utilizando habitualmente, ingresos y gastos. Hemos hablado de participación ciudadana, de esos consejos municipales que no deja de ser también participación ciudadana, de esa autoridad. ¿Y cómo se consigue, o de qué manera queréis plantear el resto de esas líneas maestras que presenta Izquierda Unida? Bueno, otro de los ejes que llevamos y que Izquierda Unida siempre ha defendido es el hecho de municipalizar los servicios. Nosotros siempre hemos estado en contra de las privatizaciones y además por unas razones muy sencillas. A la hora de municipalizar, el ayuntamiento y los ciudadanos se pueden ahorrar en torno al 30% de las facturas. Entonces entendemos que con ese dinero que se lo puede ahorrar, o bien se pueden destinar a otras partidas presupuestarias, o bien se queda en el ahorro ese. Hablamos de que se quita el IVA, el 21% del IVA, y se quita también el IVA empresarial ese que pues normalmente depende del servicio, pues siempre oscila entre un 6 y un 10%. Además evitaríamos también que existan esas redes de corruptelas o esos vínculos entre políticos y empresarios, y conseguimos también que los trabajadores que trabajan en esas empresas pasen a estar gestionados directamente por el ayuntamiento y se les ofrecería pues cierta estabilidad laboral que a día de hoy con una empresa privada no tienes, que te pueden despedir cuando te dé la gana. Teniendo en cuenta estas líneas maestras, de las que seguramente a ese eje hay que seguir sumando alguna más, pero antes de que sumemos alguna más, y si hubiese que priorizar, ¿por dónde empezaríamos? ¿Qué es lo primero que tú harías si pudieras hacerlo, o si fueses alcaldesa? ¿En qué modificarías, en qué pondrías el énfasis, y qué es lo primero que te pretenderías hacer? Pues una de las prioridades de las acciones que prima hacer ahora es generar puestos de trabajo. Lo he dicho antes, en Callosa tenemos comercios, tenemos industria y tenemos huerta, y ahí se puede explotar esos servicios para crear puestos de empleo. Y otra de los problemas fundamentales son los servicios sociales. Hay que aumentar esas ayudas, hay que recoger esas ayudas que también vienen de Diputación y que a día de hoy en el Ayuntamiento se están rechazando en buena parte. Estamos hablando de que muchísimas personas que tienen problemas, por ejemplo, a la hora de pagar un alquiler, a día de hoy se les está derivando a entidades de la caridad, y me parece que delegar la responsabilidad a entidades de la caridad pues es bastante bochornoso, y que hay que hacer hincapié y que hay que aumentar esas ayudas sociales. Sí, eso me refería yo antes, en la reversión, porque si se gastan más en unas cosas hay que quitar de otras, aumentar impuestos o no. ¿Eso cómo lo contempláis? Porque si se gasta más en unas cosas de lo que se está gastando, hay que reducir, ya has hablado antes de reducir sueldos, y reducir también esas comisiones, esos incentivos por comisiones. ¿Y cómo se maneja una cosa con la otra? Bueno, pues por ejemplo, en materia fiscal tenemos el aumento de uno de los impuestos, que es, por ejemplo, el aumentar los impuestos en los cajeros a entidades bancarias, ¿vale? Serían aumentarles esos impuestos a las entidades bancarias por la utilización de los cajeros públicos en la calle. A día de hoy el Ayuntamiento sí que cobra a los pequeños comercios impuestos por sacar, por ejemplo, a los bares, por sacar mesas en las calles, pero no lo hace con estas entidades bancarias que sí que entendemos que utilizan el espacio público y que debería ser así. También, por ejemplo, lo que pedimos es una redistribución de estos impuestos. Por ejemplo, en el tema de las basuras, entendemos que una grande superficie no genera tanta basura como la puede generar una casa, por tanto hay que aumentar. Y es cierto que los impuestos a día de hoy en esos aspectos, pues tú y yo, pues por ejemplo, no pagamos lo mismo que lo que puede pagar una superficie. Y la pregunta ¿es suficientemente ¿es lo suficientemente grande ese impuesto como para seguir así, o se puede aumentar porque ellos generan más residuos? Entonces pedimos una redistribución, y otra de las líneas que llevamos es la auditoría de la deuda, hablar con asesores jurídicos para ver qué parte de la deuda es legítima y qué parte no lo es. No estamos en contra de la deuda, pero vamos, es cierto que también
creemos necesario que hay que pagar primero a los proveedores antes que pues, hacer una deuda que no sabemos muy bien de dónde ha venido ni cómo se ha hecho. Estas son las líneas maestras, a estas habría que seguramente sumar unas cuantas más. Tampoco se trata de desglosarlo todo porque en estos días se está haciendo ya también. ¿Se contemplan posibles pactos de gobierno? ¿En qué sentido? ¿De qué manera? Esto un poco enlazaría con esa previsión de que, como te comentaba yo al principio, Izquierda Unida ahora mismo tiene un concejal. Pasar a muchos puede ser, no es fácil. ¿De qué manera se contemplan esos posibles pactos de gobierno? Y quiero hacer hincapié en una cosa, ¿qué no admitiríais nunca en un posible pacto de gobierno con otros partidos? Mira, para empezar te diré que es una respuesta que tampoco te puedo dar con toda la totalidad porque no es mi decisión, es una decisión que debería tomar mi asamblea. Yo personalmente te puedo dar mi opinión y es que no soy muy proclive a hacer pactos postelectorales. Yo creo que si vamos a hacer un pacto, lo necesario y lo sensato es sentarnos antes en la mesa, pactar un mínimo y entonces ver esa convergencia. De todas maneras, ya te digo, eso es una decisión que tiene que tomar mi asamblea y que la decisión pues, es colectiva y no pasa por mí. Unos mínimos, pues mínimos como municipalizar los servicios, como hacer la auditoría de la deuda, unos mínimos que tiene que pasar sí o sí por una participación ciudadana. Y yo creo que los ejes fundamentales que llevamos, unos mínimos de políticas de austeridad, unas políticas que pasen por la clase política y que se revierta en la sociedad y en asociaciones, en aumentos de ayudas sociales, mayores inversiones en cultura, por ejemplo. Y si en esos posibles pactos se está de acuerdo, igual pactaría Izquierda Unida, y entramos más en tu opinión que otra cosa, ¿con cualquier partido o no? Con el PP no vamos a pactar, eso está claro. Con el Partido Socialista habría que ver las cosas que se pongan encima de la mesa. Quizá con Somos sí que existe una mayor semejanza de ideas, pero ya te digo que no te puedo contestar a eso porque no es mi decisión, es decisión de todo mi colectivo. Estamos ante unas elecciones municipales, pero también autonómicas. A grosso modo y en líneas generales, ¿cómo contempláis desde Izquierda Unida esas elecciones autonómicas? Bueno, yo como te he dicho antes, creo que el panorama sociopolítico que se presenta en estas elecciones y en este año electoral es bastante interesante. A nivel autonómico yo creo que la cosa va a cambiar bastante. El Partido Popular ha hecho muchísimo daño. Yo creo que la gente no se le olvida de que el PP autonómico es el PP de la Gürtel, el PP del Brugal, el PP de malversación de caudales públicos en Valencia, y yo creo que les va a pasar bastante factura. Antes has hablado de autocrítica y también has empleado la palabra agradecer. Siempre es interesante que un representante o una representante de una formación política hable de autocrítica. ¿Hasta dónde se puede hacer autocrítica? Y si tú piensas que es bueno hacerlo más de lo que se hace, que normalmente no se hace. La autocrítica debe ser un componente esencial. Ninguno somos perfectos, ninguna organización es perfecta. Izquierda Unida tampoco lo es. Nosotros pues, tenemos, por ejemplo, personajes como Moral Santín, que, en fin, pues a día de hoy muchos de nosotros seguimos sin entender qué hacen militantes de Izquierda Unida como consejeros de un banco, que supone una falta de respeto para los militantes que nos dejamos la piel en la calle y que defendemos esos ideales, y que supone un engaño para nuestros simpatizantes. Y hay que hacer autocrítica y hay que luchar las cosas dentro de nuestro partido para cambiarlas. Autocrítica se debería hacer en más de un partido, por supuesto, y asumir responsabilidades políticas también. Has dicho antes una cosa que en cierto modo voy a responder lo que te iba a preguntar ahora. Has dicho antes que estáis en contra de la profesionalidad de la política. Yo te iba a preguntar si te gustaría dedicarte a la política de forma profesional. Para nada. Me parece claro porque, o sea, me parece claro que no. Pero explica por qué no.
¿Por qué no? Yo he hecho una formación de lo que yo pensaba, de lo que yo quiero ser, y yo quiero ser profesora. Yo tengo claro cuál es mi objetivo. Está claro que la vida viene como viene y a día de hoy lo que tenemos es una emergencia social, todos apostamos por un cambio y creo que ese cambio tiene que empezar por nosotros y que somos nosotros los que hay que dar el ejemplo. Siempre es más fácil delegar en otras personas, pero hay que hacer un compromiso y predicar con el ejemplo y dar ese paso al frente. A día de hoy la situación lo requiere, pero yo tengo muy claro que yo quiero ser profesora y que yo no me quiero dedicar a la política institucional. Sí. Yo, la política también se hace en la calle, siempre fue mi lugar, siempre es mi lugar y siempre será mi lugar. Y has dicho, te lo comentaba antes, la palabra agradecer, y tampoco es una palabra que se suele utilizar mucho. ¿Llama la atención? Pues sí, llama la atención. Es bueno el ser agradecido, el agradecer, o algo un poco el juego de palabras, las cosas que hacen los demás. Y te referías al Partido Popular cuando has dicho la palabra agradecer. Vamos a ver. Ahonda en el tema. Vamos a ver. Partido Popular, es que podemos hablar de muchísimas cosas. Adelante. Y sí, claro que sí, hay que agradecer las cosas que... Hay que reconocer las cosas que se hacen bien, igual que a la par igual que a la par se hacen las críticas. A mí lo que me sorprende es cómo te sorprende a ti que porque digas esa palabra. Yo creo que lo que demuestra es, sencillamente y sinceramente, que igual que yo, mis compañeros, venimos a esta línea y somos personas normales. Y que lo único que queremos es un cambio, que traemos esos nuevos aires, que no estamos, pues que quizá que no somos esos políticos que tienen tanta retórica, que a muchos pues, nos falta modelar y perfeccionar, pero que lo que dejamos claro es que somos personas normales y que lo que queremos es un cambio y que venimos a ello, pues por eso damos el paso al frente. Te voy a hacer otra pregunta antes de darte la palabra y que pidas el voto para lo que tú quieras. El hablar de cambio, es evidente que no estarías aquí si no quisieras el cambio. El Partido Popular lleva 3 legislaturas gobernando en Callosa con mayoría absoluta. En tu opinión, a grosso modo, supongo que te parecerá mal, por eso pretendéis el cambio, ¿qué crees que es lo peor que se ha hecho y qué crees que si se ha hecho algo bien? Lo peor que se ha hecho... Bueno, haciendo valoración, lo que tenemos a día de hoy es una deuda que es histórica aquí en Callosa de Segura. En Callosa, lamentablemente, podemos decir que todos los recién nacidos aquí en Callosa nacen con una deuda de casi 1.000 euros debajo del brazo. Yo creo que construir para endeudar no es la solución y que hay que tomar medidas pues, más sencillas y dentro del sentido común y respetando el medio ambiente. Tenemos también muchísima falta de transparencia dentro de este ayuntamiento y lo que hay es una opacidad tremenda. Existe también mucha red clientelar que hay que romper con eso también. Y tenemos también pues escándalos que nos afectan y que manchan el nombre de Callosa y que muchos ya estamos hartos y que aparecen escándalos. Ayer, por ejemplo, Al Rojo Vivo, en La Sexta, Callosa volvía a aparecer. Y se volvía a mencionar que tenemos un candidato que opta a la alcaldía con 2 imputaciones por corrupción a sus espaldas. Yo creo que esas cosas hay que asumir responsabilidades políticas. Y digo por 5.000ª vez que una imputación no supone culpabilidad ninguna, pero que tú eres un cargo público y tú en cierto modo llevas la imagen de Callosa más allá de nuestra localidad y que hay que tener muchísimo cuidado con eso y que hay que tener honradez y asumir responsabilidades políticas. Pues si te parece vamos a ir terminando. Te voy a pedir, Antonia, que mires a esa cámara que tienes ahí enfrente. Relajada y tranquila. Vas a pedir el voto. ¿Por qué vas a pedir el voto a los callosinos y callosinas por Izquierda Unida? ¿Qué pretendes? ¿De qué forma crees que va a ser conveniente o interesante que os voten? Adelante. Bueno, bien, yo creo que en Izquierda Unida hemos dejado claro que somos tabula rasa, que lo que pretendemos es un cambio
con una transformación social, un cambio de políticas, esas políticas viejas que han habido hasta ahora, y lo pretendemos hacer con ideas nuevas, con la juventud, con la ilusión que llevamos muchos de nosotros. Yo creo que hemos dejado claro que venimos con nuevas formas, que pedimos participación ciudadana y que lo hemos hecho dentro de nuestra organización, así como ha sido con las primarias, que pedimos que exista transparencia en un ayuntamiento, que exista participación, que la gente pueda tener voz y voto en esa toma de la decisión de todas y cada una de las decisiones que se toman en un ayuntamiento. Y yo creo que hemos dejado claro que, pues eso, que queremos un cambio, que venimos con nuevas formas y que nos han enseñado muy bien, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, a cómo no hay que gobernar, que apostamos por la gente, fuera de privatizaciones, apostamos por municipalizar, porque miramos por el bien común y por el bien de la gente. Pues eso es, en línea general, lo que Antonia pretendía decir, pero a lo mejor hay alguna cosa que dejas en el tintero y que no quieres que se te olvide, antes de que acabemos. Bueno, nosotros queremos que Callosa sea un proyecto colectivo, por eso hemos elegido nuestro lema y hemos puesto que Callosa sea tuya. Callosa tiene que ser de todos y Callosa la tenemos que hacer entre todos, para todos, pero sobre todo con todos. Muy bien, pues esta es Antonia Cascales Pacheco, una joven callosina de 31 años que se presenta como candidata a la alcaldía por parte de Izquierda Unida. Gracias y tendremos ocasión de nuevo de estar con ella muy pronto. Muchas gracias.